sé que estás aquí en medio nuestro y no quiero hablar en nombre tuyo, estando tú aquí y decir algo que no corresponda. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar en la paradoja de una orden olvidada. Ya le explico. ¿Qué es la paradoja? La paradoja, usted tiene que venir siempre con una libretita y anotar, porque surgen palabras que son lindos saberlas y sinceramente yo voy a ir despacito cada domingo elevando un poquito, ¿no? El lenguaje, ¿sí? Eso nos va a hacer bien a todos. Paradoja es una contradicción, ¿eh? Y yo le voy a mostrar cuál es la contradicción aquí. Si nosotros le preguntamos a cualquier cristiano sobre la Gran Comisión, si conocen la Gran Comisión, díganme ustedes, ¿conocen la Gran Comisión? ¿Conocen la Gran Comisión? ¿Sí? Sin embargo, si miramos en la práctica a la iglesia, suele ser una de las tareas más pospuestas de toda la iglesia de Cristo. O sea, sabemos de la Gran Comisión, pero no llevamos adelante la Gran Comisión. Ahí está la contradicción y ahí está la paradoja. ¿Sí? Eso es una cuestión performativa. Performativa es cuando la persona sabe que tiene que hacer algo o lo tiene escrito, ¿no es cierto?, pero hace todo lo contrario. ¿No? O directamente no lo hace. Eso es lo performativo. ¿Por qué ocurre muchas veces esto? Ahora vamos a leer el versículo Matías 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Ah, cierto, ya lo tenía. Bueno, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa frase, ténganla en mente durante toda la predicación. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí nomás. Tenemos la orden, la conocemos, ¿no? Casi todos hemos escuchado alguna vez hablar de eso en la iglesia, pero no la llevamos a cabo. Es una de las cosas más pospuestas hoy en las iglesias. Incluso le digo más, porque las iglesias se han olvidado de predicar el Evangelio. En las iglesias se les predica a las personas que vengan, que si su economía está mal, que Dios le va a restaurar su economía, que Dios va a restaurar su matrimonio, que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer cualquier cosa, pero menos predicar el Evangelio. Eso también es una cuestión performativa. Se dice cualquier cosa menos lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces interpretamos este ir y predicar únicamente como una orden estricta. El deber ser religioso. Mire, todos caímos en esta dificultad. Y la mente humana, cuando siente que se le impone un mandato, o por culpa, en muchas iglesias, por ejemplo, los G12, usted tiene que ganar 12 para ser un líder dentro de la iglesia. O sea, hay un premio, ¿no? Un incentivo para predicar el Evangelio. Y eso es un gravísimo
Error, ya lo vamos a ir viendo despacito, pero es grave. Esto genera culpa. Muchas veces nos hemos reunido con los líderes y hemos tratado este tema, y yo he visto la culpa en los líderes. A uno mismo, muchas veces uno mismo se ha culpado y se ha hecho daño por esto. ¿Y qué genera? Genera una resistencia pasiva en la persona. Sabe que tiene que hacerlo, pero encuentra 1000 razones para no actuar. Y esto, para proteger nuestra comodidad, el intelecto levanta 3 barreras, que son 3 barreras socráticas. Las 3 barreras de Sócrates. ¿Es verdad? ¿Es bueno y útil? ¿Es necesario? Y hoy vamos a pasar el mandato de Jesús por esos 3 filtros para transformar nuestro ser observador y descubrir la marca de la verdadera madurez espiritual. Pasar del tengo que a elegir ser. Ayer con los jóvenes decíamos esto. Bueno, a ver, escriban en un papel. ¿Tengo que? ¿Qué tiene que hacer? Algo, ponga algo, le decía yo. ¿No? Tengo que a comprar gas porque me quedé sin gas. Tengo que ir a buscar los medicamentos. Tengo que dejar de fumar porro. Hablábamos ayer con los chicos. Tengo que animarme a hablar a esta chica que me gusta. No, ya estoy fuera de juego, estoy hablando de los jóvenes, ¿no? Y después, debajo, ponían por qué. ¿Por qué tal cosa? Tengo que, y de abajo ponían por qué. Y después cambiamos con la misma frase, ¿no? Tengo que, en vez de poner tengo que, pusieron elijo tal cosa. Y cambia totalmente la visión. Elijo, yo elijo, ahora yo estoy al mando de la situación, yo me adueño de eso y abajo, en vez de poner un por qué, pusimos un para qué. Elijo trabajar para darle, doy un ejemplo, Juanpi puso esto. Elijo trabajar para darle un mejor, ya era para qué, para darle un mejor pasar a mi familia. Y cambió todo a lo que había puesto, cambiando esas 2 palabritas, había cambiado todo. Entonces, tengo que a elijo ser. El primer punto, la primera barrera, es verdad, es el filtro de la certeza. Cuando Jesús dice, id, la primera barrera con lo que choca nuestra mente es la duda, nuestra propia capacidad o incapacidad sobre la efectividad del mensaje. Fíjense esto, el pensamiento bajo el mando. ¿Es verdad que yo puedo ser un testigo, que yo puedo ir y predicar el Evangelio? La verdad que no sé lo suficiente o no tengo la suficiente teología.
Otra excusa, la gente ya no cree, la sociedad está muy secularizada, no puedo predicar. La trampa del por qué. Nos quedamos atrapados buscando explicaciones del pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a contar algo. Venía, el otro día escuchaba en la radio que se habían perdido dos personas no me acuerdo si era en Mendoza, no me acuerdo, en un temporal de nieve, dos trabajaban, en Catamarca. Dos mineros que estuvieron 3 días perdidos y bueno, los rescataron con vida por un milagro. Pero lo que le voy a contar es que venían dos escaladores profesionales ya escalando montaña y venían en medio de la nieve, ¿no? Y la tormenta, se había levantado una tormenta feroz, un viento terrible. Estaban congelándose las extremidades, venían pasándola mal mientras venían caminando. En eso cede la nieve, el hielo que había abajo, y uno de ellos cae por la grieta. Mientras iba cayendo, el otro clava la picota y asegura la soga, entonces el otro quedó colgando. Entonces, cae en la trampa del por qué. ¿Por qué nadie avisó que en este tramo había una grieta? Empezó a gritar. ¿Por qué nos tuvo que agarrar esta tormenta cuando no había previsto que nevara y que hubiera una tormenta de esta naturaleza? ¿Y por qué esto? Y el otro que lo tenía sosteniendo le grita. Escuchame una cosa. ¿Por qué en vez de estar gritando y preguntándote el por qué no empezás a pensar y a gritar y decir, ¿para qué tenés que salir de ahí? ¿Para qué tenés que salir de ahí? ¿Tenés un para qué salir? Entonces le cae la ficha. Y si tengo una esposa y tengo un porqué para salir, tengo hijos, entonces tengo un porqué salir. Y se balanceó en la soga y machacó en la pared de hielo. Y vieron que llevan unos zapatos. Yo no entiendo nada de esto, así que discúlpenme por la poca ilustración que le puedo hacer, pero tiene unos zapatos, zapatillas, botas que tienen, botines que tienen esos agarres y las grampas, ¿no? Entonces, entre la picota y los botines y las grampas, y logró salir. ¿Saben una cosa? Cristo nos da un para qué salir. Estás en un pozo, te caíste, estás colgado. Mira, permitime decirte algo. Cristo sostiene tu soga. Cuando empieces a cambiar tu discurso, cuando empieces a cambiar tu manera de hablar, tu forma de decir, entonces el milagro comenzará a suceder porque comenzarás a declarar a Cristo dentro tuyo. La trampa del por qué. Quedamos atrapados buscando explicaciones del pasado. ¿Por qué me cuesta tanto hablar de mi fe? El quiebre ontológico. Acuérdense, ontológico. 2 palabras. Onto, ser. Lógico o ontología, el estudio del ser, ¿sí?
Si vamos aprendiendo algunas palabritas nuevas y de paso yo también ensayo, ¿no? Las practico. Es la verdad de nuestras limitaciones humanas. Jesús nos manda a predicar basado en la verdad de nuestras limitaciones humanas o en la verdad de su poder y señorío. Porque dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No predico bajo mi verdad, ni bajo mi señorío, ni bajo mi autoridad, sino que el que se manifiesta con poder cuando yo predico el Evangelio es Cristo. Directamente soy un portavoz del poder de Cristo. Lo único que tengo que hacer es predicar. Es la verdad de su autoridad la que me da la garantía. Toda potestad, toda autoridad, todo dominio sobre toda persona, sobre toda circunstancia, sobre cualquier cosa que acontezca en el mundo, toda potestad me es dada, dice el Señor, en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan tranquilos. Y la transformación, romper la primera barrera significa dejar la verdad de mis temores para pararme en la verdad de quién me envía. Hay temores, es cierto. Hay temores. Pero yo no me paro en la verdad de mis temores. Me paro en la verdad de quien me envía, en el poder de quien me envía. ¿Tengo todas las respuestas? No tengo todas las respuestas. Pero indudablemente, cuando abra la boca, no voy a ser yo el que está hablando, sino que es Cristo hablando por medio nuestro. Hermano, cada vez que yo me paro aquí atrás, la hermana Claudia pregunta, pastor, dice, y usted, yo lo escucho predicar, usted predica, ¿no tiene miedo? Siempre le digo. Todas las veces estoy nervioso. Pero cuando me paro acá, sé que no estoy hablando yo. Por eso le pido el auxilio al Espíritu para que Él venga y traiga el denuedo. El mismo Pablo pedía denuedo para predicar la palabra. Pedían a los hermanos que oraran para que le diera denuedo para predicar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted va a hablar de una verdad que ha transformado su vida. Usted va a hablar del Cristo que ha transformado su vida. Usted va a hablar del Cristo que ha hecho un milagro dentro de su ser. Y de eso no se puede avergonzar nadie. Segundo punto, la barrera es bueno y útil. El filtro del riesgo y la conveniencia. El pensamiento bajo el mandato. ¿Es conveniente que me exponga a predicar el Evangelio? ¿Qué van a decir en mi trabajo? ¿Qué va a decir mi familia? Que estoy hablando de Dios. ¿Es útil molestar a los demás con mi religión? La barrera del qué dirán. Si miramos la tarea como una simple obligación, estaremos viendo el costo de parecer anticuado, pesado, que el costo nos parece demasiado alto y preferimos callar. Ahora vamos al quiebre ontológico, al quiebre dentro de nuestro ser. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice el Señor dentro de nuestro ser? Y después más adelante vamos a ver una palabrita preciosa. El Evangelio no busca la utilidad o la comodidad del ego, del yo.
El evangelio que nosotros portamos no busca su comodidad. Busca la transformación primeramente en el portador de la palabra. Entender qué es lo que Dios hizo en mi vida. Él transformó mi vida. Él cambió mi vida. Él me hizo una nueva criatura y eso es lo primero que yo tengo que entender. Es el riesgo inmanente de la obediencia. Y ahora lo voy a explicar. Inmanente es que está dentro mío. ¿No? Algo que está dentro mío. Y gracias a Dios que Cristo nos dijo que Él iba a habitar por medio del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Cristo es inmanente en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? ¿En qué parte de la Biblia dice esto? Ya no vivo yo, dice Pablo en Gálatas, mas Cristo vive en mí. Ahora, lo contrario inmanente, porque no se me quedaban estas palabras, ¿cómo hago para que empezar a manejar un poco este lenguaje que lo contrario inmanente es trascendente, lo que trasciende? ¿Sabe una cosa? Cuando usted no conocía a Cristo, usted tenía un Dios y creía en un Dios, pero un Dios que trascendía, un Dios trascendente. Sí, alguien que está allá arriba en el cielo y maneja los hilos de todo el cosmos, inclusive de la tierra. Lo dice Romanos. En Romanos 1 habla, ¿no? Que nosotros al menos tenemos que creer por la obra de Dios, por lo que Dios hizo. Miramos de noche y vemos las estrellas y decimos, ¿cómo puede ser? Cuando nos miramos nosotros mismos como seres humanos, cuando miramos con un poquito de detalle, ¿por qué vemos? ¿Por qué oímos? El aparato respiratorio, el aparato reproductor, somos un milagro caminando. Y es extraordinario eso. Pero, claro, ese es el Dios trascendente. Ahora, cuando nos encontramos con Cristo, comenzamos a experimentar una transformación y ya nos damos cuenta de que Cristo no está allá afuera, sino que por su obra maravillosa Cristo entró en nosotros. Es inmanente en nosotros. Él está. Él persevera en nosotros. De la obligación a la elección. Cuando voy a salir a predicar no es imponer una doctrina, sino es compartir el regalo de vida que nosotros un día recibimos. Es sencillamente eso. El riesgo de quedar mal pasa a un segundo plano. Entonces, ¿hay un riesgo inmanente? Claro, está ese riesgo. Está ese riesgo de que la persona te rechace, que la persona no quiera saber nada, que la persona... Pero el gozo de Cristo dentro nuestro, cuando una persona acepta el Evangelio, es extraordinario. El gozo tampoco es parte nuestra. El gozo es el gozo del Espíritu que aviva nuestros dones, nuestros talentos. Lo sentimos a Cristo vivo adentro porque hemos podido ganar a una persona, un alma. Ya no lo hago porque corresponde hacerlo, sino que asumo el riesgo y elijo hacerlo. Si la iglesia no
ha tenido éxito es porque la iglesia no eligió predicar el evangelio. Simplemente se aferró a un mandato que más me aleja que lo que me acerca. Y le voy a explicar por qué más adelante, en un ratito. Elijo asumir el riesgo por amor a la persona que tengo enfrente. La tercera barrera. Es necesario de la prioridad al para qué. Pasamos del por qué al para qué. El porqué del tipo que estaba colgado ahí, hasta que el otro lo hace pensar y reflexionar de que tiene que hacer algo para salir de ese pozo. Del porqué, de la queja, del volver atrás, de preguntarse por qué no salió en el meteorológico que había una tormenta, por qué no salió en los mapas que ahí había una grieta y siguió. ¿Por qué? Y siempre volviendo para atrás. Pero cuando descubrió el para qué, tengo que salir. Porque tengo una esposa que amo. Porque tengo hijos que amo. La pregunta del por qué, si nos preguntamos por qué, hay que ir a predicar. La respuesta es retórica. Porque Jesús lo ordenó hace 2000 años. Porque somos iglesia. La respuesta siempre vuelve al pasado. No genera ni emoción, ni genera movimiento. Hace 2000 años, 2026 años ya. Ahora, la pregunta del para qué, cuando nos preguntamos para qué ir a predicar, la persona comienza a mirar al futuro. La persona comienza a encontrar el sentido de propósito por la cual Dios nos ha salvado, nos ha integrado a su iglesia y nos ha hecho nuevas criaturas. Comenzamos a tener sentido de propósito. El para qué te hace parte de algo. Y nosotros, ahora que pasó el mundial, nosotros tenemos que ser un equipo. ¿Para qué? Vamos a ver. ¿Para qué? Si miramos al futuro, hay posibilidades. Si miramos para atrás, no encontramos nada más que la nada misma. ¿Para qué? Para que una persona atrapada en la depresión tenga esperanza. ¿Para qué? Para que las familias destruidas encuentren restauración. Para personas que están hundidas en el vicio puedan salir adelante y transformarse en nuevas criaturas y en elementos, en herramientas útiles para Cristo. El quiebre de la necesidad. Bajo esta perspectiva, predicar deja de ser una tarea pesada en la agenda del domingo y se convierte en una necesidad vital de propósito que tiene que tener toda iglesia. Entonces, iglesia, somos un equipo, tenemos que trabajar en equipo y tenemos que predicar el evangelio por elección. ¿Y por qué debemos elegir? ¿Y por qué los únicos que pueden predicar el evangelio son aquellos que eligen? ¿Sabe una cosa? La verdad a nosotros, la verdad nos hizo libres. No somos esclavos de Cristo obligados
Él nos forma discípulos libres. La verdad nos hizo libres. Esta verdad que estamos leyendo, esa verdad que usted está leyendo ahí, es la que lo hace libre. Elijo seguir a Jesús porque soy su discípulo. Elijo ir a donde Él va y hacer lo que Él quiere que haga porque soy su discípulo. ¿Entiende? Entonces, ir deja de ser un tengo que y se convierte en la máxima expresión de nuestra libertad y identidad en Cristo. Predico el Evangelio porque soy un pequeño Cristo. Predico el Evangelio porque Cristo está dentro mío. Predico el Evangelio incluso para saber cómo el poder de Dios se manifiesta en mi vida y puedo verlo reflejado en las vidas salvadas. Cada vez que oro, cada vez que predico, cada vez que lo hago, Dios se manifiesta poderosamente. Ahora, iglesia, ¿lo cree? ¿Lo cree? Podríamos recordarnos y decir, cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo le digo, ¿lo crees verdaderamente? Usted me dice, sí. Y el Señor le volvió a preguntar a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y yo le vuelvo a preguntar a la iglesia, ¿usted cree que cuando predica el Evangelio, el poder de Dios sale de su boca y se manifiesta en otro? ¿Lo cree? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Iglesia, ¿lo cree? El paso del deber al elegir. Tengo que, mandato externo, produce cansancio, produce culpa, produce estancamiento. Pero cuando desarmamos las barreras socráticas de la duda, el miedo, el qué dirán, la comodidad, nos encontramos con la oportunidad de asumir nuestra verdadera identidad. Soy de Cristo, tengo identidad, elijo ir a predicarle a mi vecino, elijo ir a predicarle a mi compañero de trabajo, elijo ir a predicarle a esa persona que está necesitando tanto, que tantas veces pasé por la puerta de la casa o que conozco su historia, yo elijo. Un creyente religioso busca excusas en la barrera de la lógica. El verdadero discípulo elige ir. Cuando la iglesia hace este clic ontológico, cuando la iglesia comienza a entender la razón de ser como organismo vivo, porque la iglesia es un organismo vivo donde Cristo es la cabeza. Cuando nosotros entendemos como equipo que tenemos que llevar adelante la obra de Dios, se abraza la identidad de la congregación, de ser discípulos que eligen marchar, que eligen ir hacia adelante, que eligen la gran comisión y que esa gran comisión fluye de una manera natural en nosotros porque Cristo está en nosotros. Y esa gran comisión es una tarea
apasionada y transformadora.